Quisiera acercarme más a la definición de fe. Para el mismo Pablo, San Pablo, escritor de los primeros documentos del Nuevo Testamento, en sus cartas nos dice que fe es la creencia de lo que esperamos, de lo que no vemos, pero lo creemos para poderlo esperar. No vemos en el sentido material, en el sentido de la vista de esta tierra, ¿no? Qué interesante cuando Jesús cura a los ciegos, como un símbolo, una alegoría, una metáfora, si quieren, de ver no solo con los ojos de nuestro cuerpo, sino de nuestra fe. Y les pregunta, ¿crees? Hay un caso muy emblemático, donde cura un ciego, se reencuentra con él, está el capítulo 9 de San Juan, todo el capítulo es la curación de un ciego, y Jesús le pregunta, ¿crees en el Mesías? El ciego le contesta, dime quién es para que pueda creer en él. El que estás viendo. Atentos, a ver, ¿qué veía ese ciego por primera vez en su vida? ¿Un Dios o un hombre? Cuando Jesús le hace la pregunta si cree en el Mesías, le pregunta si cree en aquel que se llamó alguna vez Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, o algo más. Cuando Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿quién dicen que soy yo? Ahí en Cesarea de Filipos. Algunos que eres Elías, un profeta que se fue, desapareció y volvió. Otro Juan Bautista que resucitó. O algún gran profeta. Jesús le dice, pero esa respuesta no me satisface. A ver, ¿ustedes quién creen que soy yo? Vamos al grano. ¿Quién creen que soy? Y Pedro, tomando la palabra por los demás, dirá, eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús que le contesta, no te lo ha dicho los ojos de la carne, sino de la fe. Es mi Padre el que te permite decir quién soy. Aquí vamos entrando en una dimensión sobrenatural. La fe entonces no es algo que elaboramos nosotros, algo que podemos extraer desde nuestra capacidad, algo que, me estoy refiriendo a la fe mirada desde los evangelios, ¿no? Algo que hemos construido. Y voy a decir también que podríamos casi análogamente hablar de la fe en otras religiones. Por supuesto la israelita, la primera de todas. Pero es también la fe en alguien que nos trae el mensaje de fe. Es la fe en Moisés, pero que habla en nombre de Dios. En la fe de los profetas, pero que hablan en nombre de Dios. En la fe de los patriarcas. En la fe de Abraham, modelo de fe, el primero en el pueblo de Israel que se proclama creyente, padre de los creyentes, Abraham. En la fe de María, que dice, no entiendo, pero que se haga tu voluntad. Es la fe de Pedro, que en el capítulo 6 de San Juan, cuando Jesús desafía a los apóstoles, dice, miren, se fueron todos. ¿Qué esperan para irse ustedes? Y Pedro le diré, ¿y a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras que dan vida. Esa fe en Jesús, que es más que un hombre, no la otorga la razón humana. No viene simplemente de una experiencia humana. No nace de la reflexión o de la filosofía. Cuando se estudia la filosofía, y podemos ir a Aristóteles, el padre de la filosofía de Occidente, junto con otros, Platón, Sócrates, los grandes de la época griega clásica, 5 siglos antes de Cristo, nos propone la fe en un demiurgos, en un creador, en un organizador de la humanidad. A tal punto que el mismo Aristóteles, según se refiere a la muerte, dirá, oh Señor de todo, ten compasión de mí. Algunos atribuyen esa frase, yo no la he leído, debo confesarlo, no sabría dónde la encontraría en un texto de este autor, porque dicen que son palabras en el último momento de su vida. Pero lo que sí podemos afirmar, que esta fe
del pueblo de Israel, del pueblo cristiano, de otras religiones, no es simplemente producto de la razón. Hay fes o fe, en plural, distintos tipos de fe, que sí están ancladas en la experiencia propia o ajena, o en la razón. Hablemos un poco del budismo. La fe del budista, nadie lo va a negar, es casi transparente. ¿Pero dónde nace? En un filósofo que se llamó Confucio, o Confucio como lo tradujimos nosotros, y en alguien que popularizó la filosofía de este hombre, que la había generado como un camino a la felicidad, el Tao, de donde viene taoísmo, que quiere decir camino, donde el meollo, la síntesis, está en el equilibrio entre el bien y el mal, entre lo positivo y lo negativo, entre lo frío y lo cálido, signos que a veces se utilizan para las artes marciales, conocerán algunos, entre lo blanco y lo negro. Y un tal Siddhartha Gautama, que era un príncipe, 600 años antes de Cristo, toma toda esa filosofía, tomada por supuesto de la reflexión y de la experiencia, la convierte en un camino para la felicidad. Le hace creer a la gente que lo sigue que lo mejor es no apetecer nada, conformarse con lo que se tiene, buscar la paz sin enfrentamientos, y genera el budismo. Tan fuerte será esta convicción de este príncipe que a su muerte, años más tarde, lo endiosan. ¿Y era así gordito como se lo ve, siempre sonriente? No, es una representación escultórica de una felicidad interior. Por eso se dice que a barriga llena, corazón contento, ¿no? Es un modo de decir. Como que abundaba en él la paz, la felicidad. El budismo, en el fondo, no es una religión, es una filosofía, pero que se convierte en religión cuando endiosa a Siddhartha Gautama y lo llaman Buda. Y hay gente consagrada para este tipo de creencia, más en varones, pero también lo hay en mujeres, y ha sido aplaudida por el mismo Papa Juan Pablo II. Su conducta es ejemplar, su ascética, su mística, pero no llega a ser religión. ¿Por qué? Porque la religión es la relación entre un hombre o los hombres y el ser supremo. Y en este caso el ser supremo es otro hombre que ha sido endiosado. ¿Qué diríamos del Islam, del musulmán? La raíz de la palabra es SLM, que no es la sigla de una empresa aérea, ni de un atado de cigarrillos, ni de un caramelo. SLM es la sigla que identifica un concepto: esclavo. ¿Esclavo de quién? De él. Así lo llamaban los hebreos, él. De donde viene Miguel, Rafael, Gabriel, Isabel, Manuel. No es el él que pronuncia a otra persona y que se refiere a otra persona también, que no está aquí entre nosotros hoy. Y se dice siempre él. A no ser que, y Dios no lo permita, esté endiosándolo, ¿no? Lo dejo aquí. Cada uno sabrá a quién me refiero. El él del israelita es Elohim, el Shaddai, el Adonai. Es Dios. Los árabes, que son semitas como los israelitas, y que no escriben las vocales sino solo las consonantes, como ayuda a memoria, porque en aquel tiempo casi no sabía leer y escribir, y por lo tanto bastaban unos signos muy pocos, para recorrer las palabras, para no perderse en el discurso de algo que había dicho otro antes, mucho antes, porque todo era confiado en la memoria. Lo llamaron Al, de ahí vino Alá.
¿Se acuerdan de la palabra ojalá? Ojalá significa Dios lo quiera, y la tenemos en nuestro idioma castellano incorporada. Es una de las tantas palabras, vamos a llamar árabes. Ojalá. Y cuando decimos a Dios, ¿saben cuál es la verdadera frase? A Dios te encomiendo. O buenas tardes nos dé Dios. Dejamos así esa fe profunda en Alá. Pero el islamita, el musulmán, es un esclavo de Alá. Por eso, ojalá, Dios lo quiera. Y si Dios no lo quiere, ¿quién no ha escuchado hablar de Mubarak? Bueno, ha sido destronado hace poco después de años de tiranía o de dictadura, por lo menos de dictadura. Pero antes de él era el vicepresidente de un señor que sale al palco en un acto patrio, en la avenida que sería la principal como la 9 de julio, y desde el desfile en homenaje a la patria, sale un vehículo artillado que ametralla todo el palco. Y el presidente de ese momento, de pie, soporta esa balacera, y todo el mundo que intenta tirarlo al piso dice reiteradamente, ojalá, si Dios quiere voy a morir, pero si Él no lo quiere no lo va a permitir. Así murió el antecesor de Mubarak, hace ya 40 años, más o menos. El musulmán es un hombre que ha puesto toda su fe en un Dios que rige la vida, a tal punto que lamentablemente no puede entender que Él decida algo. ¿Es un Dios humano? ¿O somos títeres de Él? ¿Hasta qué punto es religión? Lo es sin duda. Claro que sí. Tiene muy pocas normas, 5 nada más. No digo la fe, sino la conducta del musulmán. Pero la primera de todas, obviamente, es creer en Alá y rezarle hasta 5 veces por día, cosa que los cristianos no hacemos. Es increíble ver cómo la gente un viernes, porque ellos celebran el viernes para no ser sábado como los judíos, ni domingo como los cristianos, porque los musulmanes fueron originados por Mahoma, y para esto tenemos que ir al siglo VII, al año 620, entonces ya existía el cristianismo. Pero volviendo al tema, llama la atención en cualquier ciudad de creencia musulmana, digamos el Cairo por ir a una conocida, en Egipto, y dada la hora que la cantan desde todos los minaretes de las mezquitas, que mezquita es un lugar de oración, no de culto, la gente se arrodilla y hasta toca el piso con la frente, en señal de adoración mientras escucha algún párrafo del Corán, que no es otra cosa que alabanzas a Dios, como si fueran salmos. Esta creencia también está tan difundida que si sumamos católicos en el mundo y musulmanes, los musulmanes son más. Y entraron a horca y cuchillo por donde pasaron en el norte de África, destruyendo templos y la vida de los cristianos, a tal punto que no volvió a surgir. Arrasaron con esos pueblos como Cartago o como Hipona, donde estuvieron grandes obispos como Cipriano o Agustín, o Alejandría, donde nos faltaron grandes padres de la iglesia. Todo eso desapareció, inclusive de Turquía, que fue la sede del primer cristianismo, con Antioquía, Siria, todo ese sector de Medio Oriente, después Arabia y hasta la India. Lograron imponer el Islam en una cultura como la hindú y la budista tan fuerte. Vamos a dejarlo aquí por ahora para ir al cristianismo en el próximo bloque.